Muy buenas noches, amigos de Radio y Televisión Genial. Nuevamente, como siempre, Radio y Televisión apoyando a la cultura en estos espacios culturales como son los conversatorios que promocionamos siempre a través de las redes sociales. El día de ayer fue el Día Internacional de los Museos y hemos programado 2 fechas de este conversatorio titulado El Museo como Centro de Identidad. El día de hoy, lunes 19, vamos a contar con la presencia, y acá los tenemos a los ponentes, el profesor Carlos Santinori Ascoy, la profesora Norca Castro Zamora, el profesor Manuel Arce Yepes, y también nos acompaña la subgerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, Flor Arribas Plata Cabanillas. Con ella vamos a empezar con su saludo de bienvenida para todos, porque ahora también tenemos público en vivo, y conversemos un poquito de los museos que tenemos en el distrito de Guadalupe. Florcita. Muy buenas noches, televidentes. Agradecer primeramente a nuestro Dios y a la misma vez también agradezco al doctor Juan Castañeda Llanos porque nos está permitiendo el apoyo total, y agradecer a cada uno de ustedes por estar celebrando el Día Internacional del Museo, que se están dando cita para poder promocionar nuestra cultura, y a la misma vez también agradecerlos a todas las señoritas que están presentes, a todos los que están acá, que es un tema importante, y bueno, en este caso agradecerles a ustedes como ponentes. Claro ya que que sí. Tenemos un programa que hemos empezado desde ahora en la mañana, de 19 porque ha caído día 18, y sabemos que ha sido domingo y dentro de semana también los alumnos ya están de vacaciones. Sí, están de vacaciones. Ustedes están teniendo visitas. Sí, hemos programado visitas guiadas aquí en el museo el día de ahora en la mañana. A las 10 de la mañana hemos trabajado con el Colegio San Luis. El día de mañana también vamos a tener la actividad con el Colegio San Luis también. Y a la misma vez también con los servidores civiles de la municipalidad para conocer nuestra entidad. Y también no solamente por el Día Internacional de los Museos, sino siempre tenemos de manera gratuita en Guadalupe 2 museos, que son donde estamos ahora ubicados, la Sala Pacanamú. La Sala Pacanamú y el museo. Y la Casa Museo. Los hermanos Albujar y Guarniz. A la misma vez también quizás tenemos la Capilla Oculta. Que también es parte, no es del municipio, no está a cargo, sino es de la parroquia, ¿no es cierto? Correcto. Y con previas coordinaciones podemos ver lo que es la Capilla Oculta. Así es, correcto. La parte religiosa de Guadalupe, parte de la historia. Florcinta, entonces tu invitación para todos los amigos de Guadalupe, de la provincia, no solamente por el Día de los Museos, sino que cualquier día, en horarios mañana y tarde, pueden visitar estos 2 museos. Correcto, tenemos acá en la sala de exposición tenemos un guía turística que estamos de 7:30 de la mañana a 12 y desde 1 de la tarde a 5 de la tarde. Es de manera gratuita, no hay costo alguno para trabajar tanto para los colegios, para el público en general. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Flor, por permitirnos hacer este importante conversatorio aquí en el salón, en la Sala Pacanamú. Muy bonita la historia para conocer del tema de Pacanamú, los héroes en la Casa Museo y la parte religiosa en lo que es la Capilla Oculta. Vamos a empezar entonces este conversatorio. Siempre tenemos la misma rutina de tener un punto en especial, y los 3 ponentes a su entender nos van a dar una respuesta. Los 3 son docentes, hoy día nos ha tocado los docentes, director Manuel Arce de la Institución Educativa 35 Eduviges Noriega de la Fora, la profesora Norca Castro Zamora, docente de primaria, el profesor Carlos Santinori Ascoy, es director de la Gran Unidad, director de la Ogel Pacasmayo, escritor y poeta, que nos acompaña siempre en las ponencias. El primer punto del temario que tenemos es el museo como centro de educación a la comunidad, finalidad e importancia. Vamos a dar el punto de vista para el profesor Carlos Santinori. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Sí, efectivamente los museos son aulas, ¿no? Y aulas en vivo y en directo donde los alumnos tienen que aprender, pero tienen que estar con un profesor, con un guía que conozca sobre el tema y sobre lo que está exhibiéndose, exponiéndose en esas salas. Porque los ancestros hablan a través de sus obras, en este caso a través de los ceramios, a través de los textiles y también a través de sus aparejos en la cuestión de pesca y también en las momias. Entonces es necesario saber por qué trabajaron, qué material trabajaron y cómo es que sin moldes y solamente con sus manos modelaron los ceramios, ¿no? Que causan admiración y son orgullo de todo el país. Aquí la costa norte es muy pródiga en
en restos arqueológicos, ¿no? O se le llama sitios arqueológicos, ¿no? Que están descuidados, porque el gobierno, todos los gobiernos no invierten en cultura, no es un gasto, es una inversión. Y en los centros educativos, bueno, si hay pequeños museos que podrían ser pequeñas salas, en todo caso, no se podrían llamar museos, ¿no? Porque un museo es una palabra muy compleja, realmente. Pero lo poco que se tenga dentro de esas salas de exposiciones van a servir para concretar, para afianzar el conocimiento de los alumnos, especialmente en historia, en nuestra historia peruana, en nuestra historia local, sobre todo que hay cerámicos auténticos de varios sitios arqueológicos aquí de Guadalupe, como Pacanamú, Farfán, la Huacasingán y otras tantas, ¿no? El templete que hay por Limoncarro, en fin, tantos restos arqueológicos de que estos vestigios están en las aulas. Deberían estar realmente, pero no lo hay. Yo he sido director de la Gran Unidad durante varios años y no he encontrado ya ninguna sala de exposición de cerámicos ni nada por el estilo, ¿no? Pero a lo que me voy a concretar es a decir que sí, que los museos sí son verdaderas aulas, ¿no? Donde se transmiten los conocimientos de los antiguos peruanos y de los antiguos guadalupanos, podríamos decir, nuestros ancestros, para que contribuyan a la fijación del conocimiento y sirva de identidad al alumnado y sentirnos orgullosos de lo que fueron nuestros ancestros. Muy bien, profesor. En el mismo punto, para el profesor Manuel Arce Yepes, el museo como centro de educación a la comunidad, la finalidad e importancia que debemos darle. Sí, buenas noches a toda la audiencia y contento de poder compartir este espacio de diálogo, de reflexión y de encuentro, sobre todo con la historia a través de los museos. Definitivamente hablar de los museos, la sala museo, los encuentros que tenemos aquí en Guadalupe es una forma vivencial de poder desarrollar esa identidad que tanto anhelamos y que de repente hoy, producto de la globalización, el mundo de la tecnología, las redes sociales, un poco nos alejamos de conocer la realidad de nuestra tierra, y está demostrado que si no valoramos lo nuestro, siempre estamos condenados de repente a no rescatar ese valor, esa trascendencia que está detrás de lo que ya afirmaba también nuestro maestro Carlos Antinori. Y definitivamente hay mucho por hacer en ese camino de vincular el quehacer educativo en esas visitas, pero una visita vivencial, una visita en donde el guía realmente nos remonte a la historia y nos cuente y nos haga captar la atención como lo hacen hoy las redes sociales. Es el camino, ese es el reto que tenemos y estamos de acuerdo. Una manera de generar identidad, de entender la interculturalidad, pero no del concepto, sino de la práctica misma, observando, palpando, escuchando en esa sala Pacanamú, la historia más cercana de los hermanos Albújar, que de repente la desconocemos y no la valoramos y encontramos mucho significado en esos momentos. Es hora de que aperturamos o debemos aperturar el aula a esos escenarios vivos, con una dinámica, con una expectativa siempre de hacerlo entender a nuestro niño, en el caso que manifestaban, está en la visita con San Luis, ¿no? Que el niño entienda, que el adolescente valore para que no sucedan esos tristes escenarios y mensajes que se han difundido recientemente en la ciudadela de Chanchán, que es el orgullo de nuestro Perú, pero imagínense dónde quedó la historia, dónde quedó la educación, y eso tenemos que formar. Y definitivamente el museo es un aula viva para poder aprender identidad, historia y pensamiento crítico, ¿por qué no? Claro que sí, profesor. Sí, ese acto de vandalismo que fue en la ciudadela de Chanchán, terrible, que demuestra pues lo poco apegado que hay algunos jóvenes a nuestra cultura y el respeto que deben tenerle. Profesora Norca Castro, el mismo tema, el museo como centro de educación a la comunidad, finalidad e importancia, usted que lo ve más que nada al nivel de la formación primaria. Muy buenas noches con todos los
con todas las personas que nos están observando en este momento. Como dicen mis colegas, los museos son muy importantes para ir formando la identidad en nuestros niños desde muy pequeños, ¿no? Lamentablemente no tenemos acceso a muchos museos aquí en nuestra ciudad, solamente tenemos la Sala Pacandamú y la Casa Museo Albújar, ¿no? Entonces, en mi caso, si es que yo ya lo traigo, por ejemplo, a mis niños los llevo desde cuarto, quinto y sexto, ¿no? Los traigo en cuarto grado, conocen, en quinto y en sexto hay que llevarlos a otros espacios, a otros museos para que vayan conociendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en nuestra ciudad solamente contamos con la Sala Pacandamú, Museo Casa Albújar y nuestro patrimonio cultural, pues, que es nuestro templo San Agustín, ¿no? Entonces, en ese sentido hay muy poco aquí, pero debemos de utilizarlo los maestros, trayendo a nuestros niños para que vayan formando esa identidad guadalupana. Una vez que ya nos apropiamos de esa identidad, nos enriquecemos de las culturas que se han desarrollado aquí en nuestro valle, porque no solamente es Guadalupe, entonces ya podemos ir ampliando nuestros horizontes, ¿no? Entonces es muy importante los museos para que nosotros los profesores salgamos de nuestras aulas y podamos venir, ¿no? Y poder utilizar esos museos como una estrategia para sus aprendizajes, ¿no? También, no solamente para ellos, ¿no? Sino para todos nosotros los guadalupanos. Muchos de nosotros no conocemos lo que tenemos, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante los museos. Es un espacio para desarrollar nuestra identidad, para poder conocer todo lo que tenemos, esa riqueza cultural que nos han dejado nuestros ancestros. Muchas gracias. Gracias, profesora. Sí, nosotros como distrito tenemos muy pocos museos con el que podamos participar como comunidad, pero los que tenemos inicial, primaria, secundaria, como dice la profesora, quizás ya los niños cada año repiten, pero tienen que cambiar. Tenemos también el Museo Raimondi en San Pedro, y yo tenía una profesora de mi hija menor que tuvo una manera de trabajar toda la primaria muy bonita. De niños primero paseaba por San José, de ahí bajó a Guadalupe, que tenía museos, San Pedro, los museos, llegó en una época cuarto, quinto de primaria, Zipam, y después Chanchan. O sea, los viajes no de primavera no eran de relajo, sino era de educación. Y tratar de fomentar la cultura y ampliar, como dice. Necesitamos ver otro tipo de museos y esas maravillas pues de Chanchan que tenemos en el norte, y Zipán, que es una maravilla que nos hemos chocado nosotros mismos a ver cómo es la dimensión y la distribución que han tenido. Finalizando con los muñecos que se movían e interactuaban, era una cosa que era muy llamativa y que muchos docentes a veces la usan. No hay quizás recursos propios en los colegios, pero de alguna manera se ingenian los docentes que tienen esa misión. El segundo punto, antes de pasar al segundo punto, se nos pasó tener la información general de la importancia pues de este día. El Día Internacional de los Museos es una celebración anual que se lleva a cabo los 18 de mayo, organizada por el Consejo Internacional de Museos, ICOM. El objetivo de esta fecha es concientizar sobre la importancia de los museos como instituciones que preservan y promueven el patrimonio cultural y natural de la humanidad. El Día Internacional de los Museos busca promover la importancia de los museos en la sociedad, fomentar la visita y el acceso a los museos, destacar el papel de los museos en la educación y en la investigación, celebrar la diversidad cultural y el patrimonio mundial, reflexionar sobre el papel de los museos en la sociedad contemporánea. Cada año el INCOM elige un tema específico para el Día Internacional de los Museos que sirve como marco para las actividades y eventos. Y este 2025 el título es El futuro de los museos en comunidades en constante cambio.
Este tema destaca la importancia de los museos como instituciones que pueden navegar y contribuir a un mundo de constante evolución, abordando cambios sociales, tecnológicos y medioambientes. Ese es muy importante, de que no es solamente celebrar, sino tratar de evolucionar también como museo y como educación y como cultura. El segundo tema a tratar es el museo como centro de investigación, manejo de fuentes, laboratorios, personal, etcétera. Profesor Carlos Antinori, su punto de vista. Sí, debería ser así, porque un museo es un verdadero laboratorio, ¿no? Donde se emplean sustancias químicas y especialistas para poder determinar mediante el radiocarbono 14 la antigüedad del ceramio, ¿no? O la antigüedad del textil o de la momia. Pero eso se daría en las grandes ciudades o capitales de departamentos, ¿no? En capitales de provincia o de distrito no es inviable realmente todo ese procedimiento, pero eso no quiere decir de que la persona que está a cargo de este lugar sea capaz de poder llegar a los alumnos, al público en general, decir la capacidad creadora que tuvieron los antiguos ancestros peruanos, toda vez que los museos evolucionan de acuerdo a la tecnología, porque hay juego de luces, hay un sinnúmero de situaciones en donde no se debe tocar ninguna pieza del museo, solamente ver, observar nada más, porque para eso está el guía. Por ejemplo, el sábado hemos estado en Laredo, con el movimiento Capulí Vallejo y su tierra, ¿no? Nos invitaron a ver la antigua Casa Hacienda de Laredo, donde están las máquinas sumadoras, ¿no? Las máquinas sumadoras, fíjese usted, y no tocar el teléfono con él, y también no tocar, pero ahí estaba la persona que nos enseñaba, nos guiaba, todo eso, porque es una cuestión viva que tuvo en este caso Laredo, que fue un emporio de producir azúcar desde los tiempos de la colonia, por ejemplo, ¿no? Y ahí los poetas imagínate que han venido poetas una poeta de Rumanía, ¿no? Han venido de Europa, han venido de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Panamá. Hemos estado allí intercambiando y se van maravillados del rico pasado que tiene el Perú, no solamente de la arqueología ni de la arquitectura, sino también de estas situaciones que hay. Entonces, y están ambientados, ¿no? Están ambientados de tal manera que el juego de luces con etiquetas, en donde el guía es el que nos va a ilustrar al respecto, aunque tampoco hay ahí la tecnología necesaria, pero es necesario que haya, valga la redundancia, de que hayan estos aparatos, estos sistemas, estas reacciones químicas, ¿no? Y especialistas en la materia, porque allí lo manipulan como si fueran doctores que están operando, ¿no? Con mascarillas, con guantes, con todo, para no contaminar, ¿no? Con sus manos, ¿no? Que le puede producir hongos al ceramio, al tejido, qué sé yo, ¿no? Los museos evolucionan cada año que pasa con la moderna tecnología, lo que quiere decir que la tecnología no es mala, es malo el que usa mal la tecnología en todo caso. Muchas gracias. Así es, profesor, muy interesante su participación. Y en el primer punto usted dijo de que en zonas pequeñas como nosotros no podíamos ampliar el tema de investigación, pero sí hemos tenido visitas de arqueólogos que han seguido en la LAPE encontrando restos. La zona de norte y la zona nuestra es muy rica en todo lo que es investigación, sino que falta un poquito más de inversión, tanto del sector público, la municipalidad, como del sector privado, las empresas, para seguir ampliando. Tenemos, como usted dice, este es un pequeño salón museo. Se puede ampliar cuanto más restos arqueológicos encontremos, ¿no? Sino que es ponerse la camiseta y no dejar quizás que algunos se vayan a otro sitio y no se queden acá, como hay en Paiján, que también mañana nos conversaremos con nuestro amigo Jaime Deza en el tema cómo se está armando un museo arqueológico por ahí. Entonces, estamos llenos en todo el Perú del tema de arqueología, de historia, de casonas que a veces se echan a perder y que también son restos históricos. Conversamos con Óscar y con Flor, no solamente son museos arqueológicos, también hay museos de minerales como en Lima, también hay museos de trajes típicos en Lima. Yo en España estuvimos en el Museo de los Bomberos, que estaban todos los carros antiguos, las ropas antiguas. Está el Museo de Telefónica en la Gran Vía en Madrid, que nos ven los teléfonos, como dice, también antiguos. O sea, hay distintos tipos de museos, ¿no? Nosotros más nos vamos a lo que es arqueológico, histórico, pero hay una variedad de museos que nos falta.
siendo el país tan rico, tenemos espacio para hacerlo y hay que solamente ponerle el interés a lo que es educación y cultura. Profesor Manuel Arce, el segundo punto, el museo como centro de investigación, manejo de fuentes, laboratorios y personal. Tenemos que entender que el museo no solamente es un espacio de contemplación, también está llamado a convertirse en ese camino de acercamiento de la verdad, de lo que sucedió y cómo vivieron nuestros antepasados y cómo esas manifestaciones culturales prácticamente hoy marcan nuestra identidad. En ciencias sociales, por ejemplo, existe la competencia de indagar a través de las fuentes históricas esa acción de que el estudiante no solamente visite, no solamente se tome foto con el vestigio, sino que tenga una ruta, una guía de preguntas para generar pensamiento en acción en ese momento. Estamos haciendo ese camino de investigación que tanta falta hace y hay espacios. Seguramente los contextos comparados Trujillo, Guadalupe, tendrán un mayor alcance, pero no perdamos de vista, y ya lo dijo Nora, tiene que haber un compromiso, que la educación, la cultura, para generar identidad, son los puentes que nos pueden hacer transformar nuestra sociedad. Y no hay otro camino realmente. La tecnología está, pero hay que encaminarlo para que sea ese cimiento, esa forma de poder ayudar a que el estudiante, cuando hablaban en las aplicaciones, por ejemplo el Museo del Señor de Zipán, donde a través de esa aplicación tecnológica nos narran prácticamente en 15 minutos toda la historia, pero cómo sucedió, cómo se ha desarrollado. Vemos que la tecnología es un baluarte, es un medio para contribuir formación. Y definitivamente, cuando pasemos de esos elementos, de dejar de los museos que sean una mera contemplación, una acción solamente para llevar en el corazón a veces el recuerdo, pero en la mente y en el análisis no llevamos nada. Eso tenemos que cambiar. Y si se puede hacer esos avances o de alguna forma podemos llamarlo también esa manera de personas como Jaime Deza y todos sus equipos de ir a la misma zona de Pacán-Namú y generar un estudio, son esfuerzos, pero a veces esos esfuerzos en el camino como que no generan el futuro deseado porque se acaban ellos y quién sigue. Y la historia tiene que continuar no solamente de la contemplación de los museos, sino de esa acción de sentimiento de identidad que podemos formar dentro del estudiantado a través de la investigación, a través de promover esa interpretación histórica que tanto promueve ciencias sociales hoy por hoy. Muchas gracias, profesor Manuel Arce. Profesor Anarca, el mismo punto, museo como centro de investigación, manejo de fuentes, laboratorio y personal. Bien, en cuanto a esta pregunta, sabemos que los museos constituyen importantes centros de investigación científica con infraestructura, metodología y personal especializado. Bueno, estamos hablando de los museos que hay en las grandes ciudades, ¿no? Que realmente ahí sí se convierten en verdaderos centros de investigación científica. Y la finalidad de estos centros de investigación es el manejo de fuentes primarias. Como manifestó el profesor, aquí en Guadalupe los estudiantes sí se pueden relacionar y ver las fuentes primarias, siempre con que dirija un guía, porque no podemos manipular, los niños no pueden manipular porque, imagínense, son objetos de tantos años que tienen que tener un cuidado, ¿no? En los grandes museos tienen unos ambientes especiales para cada pieza, con temperaturas, ¿no? Entonces, estamos en lo que es manejo de fuentes primarias. También
se convierten también en laboratorios especializados, como les dije, ¿no? Desarrollan nuevas tecnologías para la restauración, para la preservación de las piezas encontradas, ya sean de cerámicas o de restos óseos, momias, que tenemos en cuanto a los museos arqueológicos, porque como dijo Nora, tenemos de diferentes temáticas, ¿no? Pero como nuestro Perú es tan rico en arqueología, en restos arqueológicos, entonces tenemos que preservar ese tipo de cultura. También se van formando ahí los futuros investigadores, ¿no? Vamos formando los niños que les gusta la historia. Yo recuerdo de que muy pequeña me encantaba ver artículos sobre la historia, sobre los restos que se encontraban, ¿no? Entonces, hay niños, nosotros los educadores de inicial, primaria, ir haciendo que el niño pues le guste, ¿no? Averiguar sobre el pasado, preguntar, para que se vaya convirtiendo en un pequeño investigador y después salgan pues los arqueólogos como los que tenemos, ¿no? Como Jaime Deza y otros profesionales. También se convierten como, no es que se convierta, sino publican los hallazgos de sus investigaciones, ¿no? En revistas y en artículos que ahorita mediante la web se van difundiendo, ¿no? Tal es así de que Jaime ha publicado recientemente sobre el Valle Jequetepeque, ¿no? Sobre la historia, y es algo que muchos de nosotros los guadalupanos desconocemos. Ahora, ¿cuál es la importancia de la función investigadora de los museos? Uno es el avance del conocimiento. Cada vez encontramos más restos arqueológicos que van a cambiar realmente ahorita la historia de Perú. Uno de ellos es Caral, ¿no? Un descubrimiento que se tiene que reescribir la historia del Perú, porque generalmente siempre hemos sabido de que mediante la historia y los restos que se han encontrado, las culturas madres han sido la cultura Chavín, ¿no? Pero ahora ya con los nuevos descubrimientos arqueológicos, con esa preservación en los museos, se tiene que reescribir la historia. Entonces hay avance de conocimiento. También la preservación, la autenticación y valoración también de esos restos, porque de repente pueden ser restos que hayan sido hechos recientemente y lo quieran pasar como originales, auténticos, ¿no? Entonces, esa sería la importancia del museo como una escuela, como centro de investigación, ¿no? Entonces, la formación académica también que se tiene que tener para poder dar a los visitantes la información, ¿no? Etiquetar los objetos, las momias, la data que debe de tener para tener toda la información. Eso es lo que podría aportar. Muchas gracias, profesora. Ya estamos en la tercera pregunta de este programa especial, el programa cultural, los que recién se están conectando sobre conservatorio, el museo como centro de identidad. Tenemos al profesor Carlos Santinori, a la profesora Norga Castro y al profesor Manuel Arce como ponentes el día de hoy. Mañana también vamos a continuar con los ponentes a las 8 de la noche, como estamos saliendo hoy día por Radio Televisión Genial. La tercera pregunta o tema es el museo como centro de conservación de los bienes de la nación, exposición, publicación, promoción. Ya sabemos que es un centro de conservación. Yo le aumentaría un poco, ¿cómo lo hacemos más atractivo para el público? A ver, todos los museos realmente deben ser declarados patrimonio de la nación, todos exclusivamente, desde el más chiquito hasta el más moderno, ¿no? Pero la conservación depende también en todo caso de la organización donde está ubicado el sitio en sí, que alberga
estas reliquias, se podría decirse así, porque la conservación depende de muchos elementos, no solamente la temperatura, reacciones químicas y otras situaciones, porque el peruano es curioso por naturaleza, porque todo lo quiere tocar, todo lo quiere palpar. Entonces, en la yema de nuestros dedos está sudado, hay hongos, todo eso, ¿no? Que eso contribuye al deterioro, en este caso del cerámico, que parece que seamos monos, detallosos, pero no es así. Por eso generalmente están en vitrinas con grandes, gruesos cristales, realmente para evitar, y ahí está la leyenda de lo que el público está viendo. Inclusive en algunos lugares no permiten ni que les tomen fotos, como ejemplo en el caso de la Dama de Cao, en Santiago de Cao, que está en una urna que tú lo ves y crees que está así, pero está en tercera dimensión, está lejos, porque los huesos están con tatuajes, con arañas, y no, pues era una dama gobernante, ¿no? Y que murió de parto de 21, 22 años únicamente. O sea que el Perú es rico en eso, pero la conservación también no solamente depende del guía o de la persona, depende de todos nosotros como usuarios, que seamos conscientes de lo que tenemos realmente. Ver y no tocar, sería la regla de oro, ver y no tocar, porque le podemos sacar la vuelta al guía y inmediatamente nosotros tocar y estamos causándole daño, ¿no? Y contribuyendo en todo caso a la no preservación de ese bien que prácticamente debe ser considerado como patrimonio de la nación, porque es el trabajo de nuestros ancestros, de nosotros vinimos, ¿no? Sino que el Perú, como toda nación, hace un mestizaje, ¿no? Porque en el fondo todos somos cholos peruanos, ¿no es cierto? Pero hay rasgos genéticos que nos identifican más a la gente del Ande, por así decirlo, ¿no? Y donde nosotros visitamos, los municipios se esmeran, tienen salas de exposición de estas situaciones. En Chota hay el Centro Cultural Acunta, por ejemplo, en donde hay el museo, la evolución de la luz, de la energía. Desde la fogata se van caminando hasta llegar a las linternas, lámparas, las lámparas Petromac, hasta llegar a las luces LED. Imagínense ustedes, esto es una secuencia de las planchas, cómo planchaban nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, esas planchas que estaban en carbón, hasta llegar a la otra plancha que se echaba el carbón, hasta llegar a las planchas eléctricas y todo lo demás, ¿no? Pero se ve únicamente y no se toca. En pocas palabras, la conservación de los objetos de los usuarios, de los visitantes. Claro que sí. Profesor Manuel Arce, lo mismo, pero yo quería aumentar algo en el comentario del profesor, que aparte de tener cuidado, la preservación tanto de los que mantienen en los museos como nosotros, también en esos museos pequeñitos que hemos resaltado que tenemos a veces los distritos pequeños, que estos locales sean intangibles, o sea, no que pase un gobierno y que diga, no, nadie viene, mejor lo hacemos oficina, mejor lo cerramos, como pasa con las bibliotecas, o sea, las bibliotecas que ya han sido fundadas desde hace muchos años en los municipios con esfuerzo de mobiliario, de libros, y que después dicen, no, falta espacio para oficina, mejor la desarmamos, los guardamos en cajas y hacemos oficinas. Esos espacios culturales que ya están quedando pocos, deben ser intangibles, que ningún gobierno que pase, que llegue nuevo, ningún alcalde, ningún funcionario puede decir, no, ya no sirve, mejor lo usamos para otra cosa, ¿no? Esa es una manera también importante de mantenerlo y conservarlo. Aquí hay un pequeño problema en donde cada administración que llega municipal, el alcalde se cree un pequeño Dios, con mucho poder, y deshace lo que ha hecho la gestión anterior. Ese es el gran problema de nosotros los peruanos. Se observa en los presidentes de la República. ¿Cuántas obras están inconclusas? Porque están terminadas y que no se utilizan, ¿no? Yo creo que se debe tomar conciencia en eso y que llegue un verdadero presidente demócrata, un alcalde que valore la cultura, porque la cultura está desvalorizada en estos instantes en el Perú. Así es. Profesor Arce, museo como centro de conservación de los bienes de la nación, exposición, publicación, y como le dije, ¿cómo hacerlo más atractivo para el público en general? Nadie puede dudar del gran valor que tiene un museo. Y definitivamente, cuando nosotros nos acercamos a los lugares de nuestra jurisdicción y otros que ya tienen niveles superiores en cuanto se refiere a conservación, a los cuidados, a la difusión misma de toda la historia que está enmarcado en esos ambientes, se valora y está
prácticamente el alma de la identidad del Perú. Y esa alma de nuestra identidad, de nuestra historia, es la que tenemos que nosotros valorarla siempre. Últimamente, producto de esa guerra interna y el terrorismo, se crea en Lima, y ahora tiene todos los cuidados, los detalles también del Museo de la Verdad, ¿no? Entonces, no hay estudiante ni persona de repente que cuando transita todo ese camino termina realmente conmovido, emocionado y a veces con lágrimas, porque son historias, son momentos de vida, son sufrimientos. Pero los museos tienen algo más que esa verdad, tienen la grandeza del pasado, esa grandeza que a nosotros nos obliga a entender que hemos sido un pueblo creador por excelencia, amante de una convivencia extraordinaria entre la tierra y la naturaleza, y eso, mantenerlo como patrimonio de nuestra sociedad, es lo que debemos fomentar desde donde estemos, ¿no? Autoridades desde su sillón, desde su lugar, para fomentar y declarar lo que decía Nora, de repente declaración de defensa intangible de la cultura nuestra. No hacerlo es un egoísmo con el niño, con el progreso y con el futuro de nuestro país, de nuestras comunidades. Entonces, no hay duda de que toda acción creadora, cuando el profesor Carlos Antinori nos relataba de ese museo, de la trayectoria, la evolución histórica, tecnológica de la luz, por ejemplo, entonces, para otros puede significar, son cosas insignificantes, yo también lo puedo hacer, pero no lo hacemos. Ese es el tema. Y para hacerlo hay que tener creatividad, hay que tener ingenio, utilizar todos los elementos tecnológicos, y es una forma más entretenida para enseñar la historia, amar a su tierra, a sus héroes, a sus antepasados, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que hoy piensan que el Perú es las redes sociales, que Perú solamente de pronto es Chan Chan, señor de Zipán, y nos olvidamos de lo nuestro, de esas caminatas que pueden surgir, quizás lo más cercano que tenemos aquí, que es la Sala Pacannamú, el Museo de los Hermanos Albújar, las huacas que tenemos cerca a nuestra comunidad, y tenemos bloques horarios, tenemos oportunidades para generar esa conciencia histórica en nuestros estudiantes. En secundaria, y aquí de repente con el permiso también hablar, en el Colegio 35 trabajamos por proyectos, y cada elemento del contexto local, como es el 15 de abril, los Hermanos Albújar, son fechas de contexto que promueven aprendizaje a través de visitas, a través de investigaciones y publicaciones de todo lo que hace. Se puede hacer, y diría la única manera de conservar ese patrimonio de la nación, esos bienes que es difícil describir de repente con palabras, pero que hay que mantenerlo, no solamente con la identidad formativa, con el aspecto cultural, sino también con el aporte económico que definitivamente necesitan para que la persona encargada incluso sea un maestro que siembre conciencia, que con su guía, con su orientación, haga de una visita un momento inolvidable de los niños.
tenemos tecnología de 1000 formas, pero hay que invertir y hay que tener esa decisión. Y lamentablemente, como cierre, uno de esos elementos culturales que se están perdiendo sí, pues son la biblioteca, que hay que alimentarlos y renovarlos, porque no hay, y está demostrado, ¿no? Un estudiante que tiene el libro en sus manos, el libro literario, el libro histórico, aprende más, tiene mayor conocimiento que solamente interactuar en las redes sociales. Entonces nos queda ese camino de poder trascender en nuestro camino de defender este patrimonio de nuestra nación. Así es, Gracias. profesor. No hay mejor ejercicio para el cerebro que leer un libro, y esa sensación nadie nos va a quitar por mucha modernidad que haya. Profesora Norca Castro, el mismo punto. Museo como centro de conservación de los bienes de la nación, exposición, publicación y promoción. Y yo lo aumenté. ¿Cómo hacer más atractivo para el público en general? Bien, yo me voy a abocar más a cómo hacerlo más atractivo al público, ¿no? Bien sabemos de que los museos desempeñan un papel muy crucial como guardianes de nuestro patrimonio cultural natural de nuestra patria, ¿no? Y que van más allá del simple almacenamiento de objetos, ¿no? Por eso que se va a su exposición, publicación y promoción. En cuanto a cómo hacerlo más atractivo al público, ahora tenemos que hacer uso de las tecnologías interactivos, ¿no? Hay que ir implementando, ¿no? Programas interactivos donde el niño tenga esa relación, ese acercamiento, ¿no? Y pueda, mediante los medios digitales, pueda tener un conocimiento acerca de este objeto, de este hallazgo, de esta momia, ¿no? Debe promocionarse talleres en los museos. Como dijo el profesor Arce, el 15 de abril es una fecha muy importante donde para nosotros los maestros, desde inicial hasta superior, pienso yo que debe ser, ¿no? Debe ser una fuente para poder acercarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, Sala Pacandamú puede hacer un taller y puede también hacer un evento cultural, por ejemplo, un teatro sobre la fundación o sobre algún resto que haya acá que pueda ser algo creativo para difundirlo, ¿no? Creo que acá tenemos una momia de un pescador aquí en nuestra sala. Entonces, incentivar, por ejemplo, un evento cultural sobre teatro donde se pueda hacer creación, investigación primero sobre dónde se encontró esta momia, qué es lo que hacía, ¿no? Y entonces hacer una recreación artística mediante el teatro para ir apropiándonos de esos conocimientos. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, las visitas guiadas, eso es lo que más hacemos los docentes con los pequeños cuando venimos. El guía nos va diciendo, nos va dirigiendo, ¿no? Eso es lo que, pero deberíamos fomentar, como les dije, festival de danza, de teatro, incluso hasta de un artículo sobre tal ceramio, tal vestigio, ¿no? Entonces, y de esa manera podemos hacerlo más atractivo. En México han abierto un museo y han hecho un programa que se llama Creadores de Memoria, ¿no? Entonces, miren, tienen una sala donde hacen una recopilación de historias orales. ¿Cómo lo hacen? Entonces, llegan los visitantes y hay adultos mayores que cuentan la historia oral de ese objeto, ¿no? De lo que está ahí en el museo. En este caso, los indígenas son invitados para contar un relato oral y entonces los demás van escuchando, ¿no? Entonces se va recopilando
historias orales. Y no se va perdiendo. ¿Qué más hacen allá? Talleres participativos, ¿no? Donde manipulan los estudiantes, los visitantes, manipulan réplicas de réplicas arqueológicas, ¿no? Para poder hacer ellos también sus propias interpretaciones, porque también nosotros podemos hacer interpretaciones de los ceramios, qué nos parece, qué podemos ver, y de ahí lo podemos confrontar con la información real que es, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen allá. Una exposición co-creada también, ¿no? Dice que se ve la interpretación de los visitantes junto con las explicaciones académicas que hay sobre el resto arqueológico, ¿no? Entonces, yo estaría pues apostando por que aquí en Guadalupe hagamos eventos culturales, ¿no? Un evento de danza, de teatro, incluso de poder escribir artículos sobre nuestros restos que tenemos aquí. Gracias, profesora. Nosotros, antes de acabar, vamos a ir a una última pregunta que tenemos aquí. ¿Qué futuro tienen los museos en la sociedad y cómo pueden seguir siendo relevantes y atractivos para las nuevas generaciones? Sí, antes permítame enviar un saludo hasta Huamanga, capital de la ciudad de Ayacucho. Me está viendo un gran amigo, Rulman Flores, Portugal. Gracias, sí. Rulman, desengrasado acá desde la cuatricentenaria de la ciudad de Guadalupe. Amigo de Ayacucho Sur, sí, Ayacucho Sur. Sí, qué gusto realmente. Bien, es importantísimo que hoy estén comentando, estén observando todo esto. El futuro de los museos, dices, Nora, ¿no? Claro, ¿qué futuro tienen los museos en la sociedad? ¿Qué futuro tienen los museos? ¿Y cómo pueden seguir siendo relevantes y atractivos para las nuevas generaciones? Es que el futuro depende de la inversión que hagan también las diferentes corporaciones. En este caso los gobiernos, ya sean nacionales, regionales, locales y provinciales. Por ejemplo, aquí en Guadalupe hay un gran futuro para un museo, pero para un museo. Por ejemplo, tenemos un local que está desactivado, que han peleado la iglesia con el municipio sobre el terreno del Aguadirón. Es un terreno municipal, que se entienda bien. Allí debe ser destinado para que se fabrique un museo o la Casa de la Cultura en Guadalupe, que estaría en el corazón de la ciudad, y trasladar los 40 fardos de ceramios y tejidos que hay en los sótanos del Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura en Trujillo, para que se exhiban acá. Es que no los pueden entregar porque no hay dónde colocarlos. Y si los traen, se los van a robar. Aquí hay que hablar con propiedad, se los roban, oiga usted. Es un problema. Hace muchos años también la Policía Nacional, el Guardia Civil en ese entonces, decomisó una momia, donde es el mercado actual, ahí había la dependencia de la Policía Nacional. En su cesto de carrizo, una señora dándole de mamar a su bebito, era de color negrita, ¿dónde estará esa momia, por el amor de Dios? Que eso es propiedad, patrimonio del pueblo de Guadalupe. Imagínense ustedes, eso estaría acá exhibido, y el pelo era de color naranja de la señora, que había muerto posiblemente después de dar a luz, ¿no? Y dándole de lactar al bebito. Acá llegó al segundo piso del municipio el arqueólogo de San José de Moro, de la sacerdotisa de Moro. Y esto no me voy a olvidar nunca. Ustedes los guadalupanos no saben lo que tienen, dice Compacasnamú. Es una joya. Pero el gobierno nacional y Trujillo, que todo lo absorbe, no sé qué tiene Trujillo con Guadalupe, que nos para fastidiando a cada rato, que ellos quieren ser los únicos que hay. Pacanamú es tan importante como Chanchán. Importante, pero no le dan, no quieren hacerlo, pues. No quieren hacerlo. Este señor arqueólogo dijo, para que ustedes sepan, en el Museo Nacional de Berlín, en Alemania, hay un manto, un tejido de Pacanamú exhibiéndose allí, y dijo, este es de Pacanamú, Guadalupe, La Libertad, Perú. Imagina, ¿a dónde están esos bienes, ese pasado de nuestra localidad? O sea, que Guadalupe tiene un gran futuro para eso, pero primero que tenemos que tener un local en donde realmente se llame museo. Está bien lo de la sala, por algo se empieza, ¿no? Por algo se empieza. Pero
Guadalupe tiene un gran futuro por eso. Por ejemplo, también llegó la arqueóloga Carol McKay aquí a Farfán. Y cavó y encontró fogones. ¿Por qué son fogones? Porque estaba ahí el color anaranjado donde cocinaban ahí los antiguos. Y al frente, donde está el Cerro Azul, llamado Cerro Azul, que es el Cerro Caracol, ¿no? Una plataforma de piedra como un altar, era un altar que a donde le rendían homenaje al Apu. Hoy todo eso quedó por los suelos porque todo eso está urbanizado. Nosotros los peruanos somos campeones destruyendo nuestro pasado, nuestro legado. Después nos quejamos y somos campeones para echar la culpa a otros, ¿no? Para concluir esta última pregunta, aquí al menos en Guadalupe tiene mucho futuro los museos y en el Perú igualmente porque con el paso de los años la tecnología se va reinventando también y es una escuela, una escuela de cultura viva para todos nosotros los peruanos, y también que debían haber tarifas asequibles a los visitantes, estudiantes, adultos mayores y público en general, y tampoco que no espanten al turista cobrándoles pues dinero exorbitante, ¿no? Claro, así es. Sí, claro. Gracias. Sí. Para el profesor Arce igual, ¿qué futuro tienen los museos en la sociedad y cómo pueden seguir siendo relevantes y atractivos para las nuevas generaciones? Considero que el futuro, como estamos analizando y reflexionando, está en nuestras manos, de donde nos toque generar ese camino, esa atención a que estos espacios realmente son bienes de la nación, patrimonio nacional, como tal, valorarlo siempre. Hay un trabajo en conjunto, las autoridades como también se está manifestando. Pero además de ello, es importante entender que si nosotros no nos proyectamos a mejorar espacios, ambientes atractivos de atención para los niños, los adolescentes, es muy probable que esa sala de Pacandamú no evolucione. Es muy probable que ese museo de los hermanos Albújar no pueda transitar ya con la tecnología a elementos animados que hicieron bien las réplicas que se instauraron con mucho discurso, con mucho esfuerzo en su momento, pero creo que ya van pasando décadas y no avanzamos en esa parte. Entonces es necesario repensar la importancia de nuestros museos, de pequeñito, pero que hayan pasos también decididos. Lo que manifestaba el profesor Carlos Santinori, más enterado seguramente de todos estos conflictos, pero la idea que un conflicto no puede ser interés personal o interés institucional, porque por encima de ello hay un interés que estamos hablando, el futuro, que conozcan nuestros niños en adelante toda esta trascendencia histórica que tiene nuestro país y nuestra comunidad de Guadalupe. Y en el mundo entonces, mientras exista esa identidad, mientras existan personas que realmente hacen esfuerzos denodados por escribir, por investigar en cada museo, publicar, yo creo que el futuro está por ahí. Y a nosotros nos toca, desde los colegios, incentivar ese cariño y ese amor por nuestra identidad. Y lo vamos a encontrar justamente en estos espacios que son los museos, el alma de la vida, de la historia, el sentir y el futuro de todos nuestros pueblos. Gracias, profesor. Profesora Norca Castro, ¿qué futuro tienen los museos en la sociedad y cómo pueden seguir siendo relevantes y atractivos para las nuevas generaciones? Bien, los museos tienen un futuro prometedor, siempre y cuando se adapten a las necesidades cambiantes de la comunidad en cuanto a la tecnología. De acuerdo a esos avances, se tiene que
digitalizar las colecciones y programas para hacerlo accesibles a audiencias más amplias, no solamente a las personas que viven en nuestra comunidad, sino también a todo el mundo mediante las redes, ¿no? El uso de las nuevas tecnologías. Lo otro es mediante la interactividad y la experiencia. Los museos deben ofrecer experiencias interactivas y atractivas para los visitantes. Debe haber una colaboración y alianza entre instituciones y organizaciones. Como dijeron, el presupuesto tanto de la municipalidad como de empresa privada para poder sacar adelante los museos aquí en Guadalupe, ¿no? Y bueno, esa inversión sí se ve en las ciudades grandes. ¿Qué beneficios tendríamos? Tendríamos mucha relevancia y atractivo para las nuevas generaciones. Diversidad e innovación para fomentar pues la difusión de nuestros museos. Los museos tienen pues un futuro prometedor en la sociedad y se adaptan a las necesidades cambiantes de la comunidad, con las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Al innovar y fomentar la participación, los museos pueden seguir siendo relevantes y atractivos para las nuevas generaciones. Recuerden de que la tecnología está avanzando a 1000 por hora y tenemos que avanzar junto con ellos. Muchas gracias, profesora Norca Castro. Antes de ir a los agradecimientos por este programa y a los ponentes, yo quería tocar un último tema con la profesora Norca, que es una actividad que va a haber en Guadalupe el día miércoles a partir de las 4 de la tarde, 3 de la tarde para la concentración, que va a ser el recibimiento de las reliquias de San Juan 23, que va a llegar aquí a la parroquia San Agustín. Si puede, a grosso modo, hablarnos un poquito, porque ese mismo 21 también vamos a conversar con usted para que nos amplíe el tema, pero hacer una convocatoria, ya que estamos hablando de museos, de historia, ya esta parte es más religiosa, pero se adecúa también al tema. Muy bien, muchas gracias por darme la oportunidad de poder, pues, hablarles sobre las visitas de las reliquias de San Juan 23 que viene a la ciudad de Guadalupe. Desde el 15 de mayo está visitando estas reliquias a la región de La Libertad, a los templos jubilares. Recuerden que este año, a nivel de nuestra religión católica, estamos viviendo el año del jubileo, Peregrinos de la Esperanza. Entonces, en este tiempo ha llegado pues la visita de estas reliquias. ¿Y qué son las reliquias? Porque muchas personas no saben qué es una reliquia. Las reliquias son de 3 formas. De primer orden, que vienen a ser restos del santo, ¿no? En este caso van a venir unas pequeñas partículas del fémur de San Juan 23, ¿no? De segundo grado cuando es una vestimenta, pero en este caso es de primer grado. ¿Por qué decimos reliquias? Porque vayan a pensar de que de repente es como si fuera un dios. No, son reliquias, son veneradas en la Iglesia Católica, basadas también en un texto bíblico. Recuerden que hay un texto bíblico de la mujer hemorroísa que durante muchos años estuvo sangrando, y al tocar la orla del manto de Jesús se curó, ¿no? Entonces hay esa historia, ¿qué les puedo decir? Esa fe que uno tiene de poder tener el acceso a un milagro por intermedio de San Juan 23 en este caso, ¿no? Entonces yo los invito el miércoles diré, a la llegada de estas reliquias, que es a las 4 de la tarde en la Plaza de Armas. Luego tendremos pues la veneración hasta las 7 de la noche. A las 7 hay misa y a las 8 hay una ponencia sobre vida y obras de Juan 23 y su legado para la iglesia.
Eso es lo que les podría adelantar. Muchas gracias, profesora. Nosotros queremos agradecer a los ponentes, Radio Televisión Genial, siempre difundiendo la cultura. Queremos agradecer al profesor Carlos Santinori Ascoy, al profesor Manuel Arce Yepes y a la profesora Norca Castro por su participación siempre en estos temas culturales que sacamos de forma especial para poder difundir, como siempre, educación y cultura, no solamente de Guadalupe, sino del Perú y del mundo. Queremos agradecer también a la Asociación Uniendo Fronteras para la Evolución Social, UNIFROPES, que hace posible este programa el día de hoy, que estamos también por facilitarnos la Sala Museo Pacanamú. Estamos aquí en la Plaza de Armas y como ya nos dijo nuestra amiga Flor Arribas Plata, no solamente está en Guadalupe el Museo Pacanamú, sino también el Museo de los Hermanos Albújar y Guarniz en la calle Junín. También en estas actividades que tiene estos dos museos, estos 2 días por el Día Internacional del Museo, hay gente que apoya, están apoyando a realizar esas actividades y hay que mencionarlo siempre por su apoyo para que se pueda recibir quizás estos 2 días a los alumnos que están visitando. Centro Médico de Bicentenario, Cafetería Aurea, Avícola del Rico Pollo, Florería Lalo, Ferretería Don Guillermo, Restaurante Micheli, a los señores Rafael Herrera Flores y el Lord Felipe. Hay muchos más, pero a veces no quieren que se le mencione. Nosotros vamos a regresar con la segunda parte de este conversatorio, Museo como Centro de Identidad, por el Día Internacional de los Museos, mañana a través de Radio Televisión Genial, mañana martes 20 de mayo a las 8 de la noche. Y agradecer también al público que está hoy en vivo, a las reinas, embajadoras de la belleza de Guadalupe que también nos acompañan, amigos de la zona de Guadalupe y a los amigos de Radio Televisión Genial que nos siguen en las redes sociales. Mañana a las 8 de la noche nuevamente con este espacio de difusión cultural. Gracias.